La otra que vamos a revisar es la función que se llama potencia. Entonces vamos viendo. Función potencia. Que también uno la agrupa, bueno, la traslación, piensen en la traslación vertical u horizontal, es la misma idea para todas las funciones. La función potencia tiene esta forma. Hay dos numeritos ahí presentes, el X y el N. Entonces, fíjense que ese A es un número real que es distinto de 0. Y ese N es un número natural, o sea, desde el 1 en adelante. Lo podemos clasificar en dos grupos, en números pares o números impares. Entonces, la función potencia tiene esta forma. El A, vamos a generalizarlo al tiro porque ya como hemos trabajado alguna, este A nos va a indicar la concavidad. ¿Ya? Si nuestro dibujo va, recordemos un poco la parábola. Acuérdense que la parábola, que teníamos esta función, cuando era positiva iba hacia arriba. Si era menos, por ejemplo, 2a, 2x cuadrado. Si era menos 3x cuadrado, ese número negativo, iba hacia abajo. Aquí es la misma idea. Es exactamente igual. Y ese n, el exponente, nos va a indicar en el fondo qué tipo de curva va a ser. Entonces, fíjense en lo siguiente. Estos son los casos posibles. N positivo, o sea, el A va a ser un valor positivo y el N va a ser un número par. Entonces el dibujo va a ser siempre que el A sea positivo y el N par, vamos a tener una parábola. ¿Ya? Entonces, ejemplos. Por ejemplo, 3x cuadrado. Por ejemplo, 5x elevado a 4. Por ejemplo, x elevado a 8. Por ejemplo, también j de x, x elevado a 10. 7. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente también. Cada vez que el exponente sea un número par, esto va a ser una parábola. Exactamente igual que la función cuadrática. ¿Ya? La única diferencia es que a medida que el exponente vaya creciendo de forma par, esta parábola se va a ir cerrando más. O sea, esta es la x cuadrado. Esta va a ser, por ejemplo, la x4, aquí a la cuarta. Esta, por ejemplo, que está aquí más cerradita, va a ser la x elevado a 8. Y una todavía más cerrada, la x elevado a 10. ¿Ya? Cada vez en el fondo va a ir haciendo esta pega la parábola. No va a dejar de ser una parábola nunca, pero la idea es que se vaya cerrando más, ¿ya? Vaya cerrando cada vez más, cada vez que el exponente sea un número par. ¿Ya? Y como el A es positivo, entonces esta parábola va subiendo. Es una carita feliz, ¿ya? Más feliz, menos feliz. Ahora, si ese número es negativo, lo único que cambia acá, si el A es negativo, o sea, si le pusiéramos a todo así, lo que cambia es que la cerradura de las parábolas sigue siendo la misma, pero estas parábolas van a ir hacia abajo, ¿ya? Con la misma cerradura, pero baja hacia abajo, una carita triste, ¿ya? Esa en el fondo es la cuestión, la generalidad. Entonces, si el n es par y es positivo, la hacia arriba, es una parábola. Si la es negativo, sigue siendo parábola, pero irían hacia abajo. Y el otro caso es que el n sea un número impar. El n impar. Si el n es impar y la es positivo o negativo, ya lo vamos a reestudiar después con más calma, resulta que el dibujo va a ser algo así.
¿Ya? Por ejemplo, x elevado a 3. Pues tenemos también x elevado a 5, x elevado a 9, x elevado a 13. Y pasa exactamente lo mismo, fíjense. Si el a es positivo, ya tiene esta curva. Traten de pensarlo de esta manera. Antes teníamos una parábola que era así. Y la rama, ahora, cuando el exponente es impar, la rama del lado izquierdo de la parábola, de alguna manera se invirtió. ¿Ya? Se fue hacia abajo. Entonces, va a tener esa forma cuando el a sea positivo y cuando el n sea impar. A medida que vaya creciendo el exponente impar, también se va a ir cerrando cada vez más, pero manteniendo la misma forma. ¿Ya? O sea, algo así. Siempre pasando por el 0, ahí me equivoqué yo. Siempre pasando por el 0. Se va a ir cerrando cada vez más, pero nunca va a dejar de tener esa forma como de gusanito. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el a fuese un número negativo? Si el a llega a ser un número negativo, la forma se invierte, se rota. ¿Y qué haría algo así? Y más cerrado mientras se vaya creciendo el exponente. ¿Ya? Aquí, en estos casos, entonces, el a negativo. En estos casos, el a es positivo. ¿Ya? Entonces, fíjense, nos queda una especie de reloj de arena cuando mezclamos las dos cosas. Si el a es positivo, entonces queda de esta forma. La rama de la izquierda de la parábola se fue hacia abajo. Cuando el a es negativo, la rama de la derecha de la parábola se fue hacia abajo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces los dos dibujos, y en términos muy generales. Ahora, veamos el tema de la traslación, que fue lo mismo que hicimos delante con la raíz cuadrada. Pongamos ejemplos, de hecho, si ya nos vamos a lanzar inmediatamente, poner dos casos y nada más, para que quede claro. Entonces, dos ejemplos concretos, y que nos pregunten también, dominio recorrido. Por ejemplo, vamos a poner esto. Menos x más 3 elevado a 7 menos 2 y g x menos 1 elevado a 4 más 5. Entonces lo primero que tienen que observar es qué tipo de gráfico va a ser. ¿Va a ser una parábola o va a ser esta especie de gusanito? ¿Y eso de qué depende? Del exponente. Impar, entonces va a ser un tipo de gusanito. Par, así que va a ser una parábola. ¿Qué más tenemos que fijarlo? Si la parábola va hacia arriba o hacia abajo, o si el gusanito va de esa forma, o sea, va subiendo, va creciendo o va decreciendo. Como es negativa, va a ir decreciendo. Entonces, inicialmente, vamos a puntear nuestro dibujo, inicialmente es algo así. Lo mismo acá, inicialmente, como es positiva acá, nuestra parábola tiene que ir hacia arriba. ¿Ya? Pongámosle todos los números correspondientes. Fíjense, ese número está fuera de lo que afecta al x, que ahora es un exponente. Está fuera, así que esa rotación es de tipo vertical. Por lo tanto, se mueve dos espacios hacia abajo, en el menos 2. Y además de eso, el número que está dentro, igual que la raíz cuadrada, dentro de lo que afecta al x, hace que se mueva de forma horizontal. Como es 3 positivo, se mueve 3 espacios hacia la izquierda, en sentido contrario. ¿Ya? Entonces nos movemos hasta el menos 3. Por lo tanto, recién aquí va a estar nuestro dibujo. O sea, ya no está aquí en el 0, 0, no nace de ahí. Nace en este punto, en el menos 3, menos 2. Y de ahí vamos a dibujar una recta así, para guiar, ¿no? Y nuestro dibujo entonces va a quedar algo así. Y está dibujado. Listo. Ahí tenemos el dibujo. Ese es el que queremos. Esta parte ya no nos sirve. Ahora, en este caso, la función potencia, cuando el exponente es impar, dominio y recorrido nunca van a cambiar. Eso lo hace ser mucho más sencillo. Siempre, independiente de cómo esté el dibujo, hacia dónde se mueva, derecha, izquierda, sube o baje, si es impar, si es negativo o positivo, siempre el dominio y el recorrido van a ser todos los números reales, porque estas cosas se extienden infinitamente, no hay ninguna restricción, porque va subiendo, tomo todo lo y, va bajando, así que la parte negativa también. Como se va creciendo para allá hacia los negativos del x, y acá va bajando, tomo todos los positivos. Siempre va a ser igual. En cambio, en la parábola, lo único que va a variar es el recorrido, los valores del y.
Entonces, ya, inicialmente está ahí y vamos a trasladarla también. 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y una unidad hacia la derecha. Entonces aquí va a estar. Como es parábola positiva, finalmente ahí está nuestro dibujo. Borramos este que está puntiagudo también. Desde ahí parte. Nos podrían preguntar por el dominio recorrido. Dominio, en una función parábola, siempre todos los números reales. Puedo meter todos los x ahí, elevarlo al cuadrado a 4, a 10, a 20. ¿Ya? Pero el recorrido es el que se va a ver afectado. Con el recorrido de G, desde donde nace esta parábola hacia arriba. Desde el 5 hasta el infinito positivo, porque va subiendo. ¿Ya? Y tenemos entonces nuestra función potencia. Eso es todo lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces yo les voy a pedir que ustedes trabajen dibujando y calculando dominio y recorrido, básicamente. ¿Ya? Lo que más me interesa es que puedan hacer los dibujos, que puedan hacer el análisis del dominio y recorrido a partir justamente del dibujo. ¿Ya? Entonces les pido que cualquier duda que tengan, ya saben dónde tienen que preguntarla y nos estamos viendo en la próxima clase. Que les vaya pero excelente.